sesión de la tarde. La mesa que vamos a presentarles el día de hoy se intitula ¿Quién es quién? En el caso de Ayotzinapa. Y antes de dar inicio a la mesa me gustaría presentarles la misma. Contamos hoy con la presencia del maestro Katsuyuki Arai, que es candidato a doctor en estudios socioculturales por la Universidad de Kyushu en Japón y actualmente está aquí con nosotros en el posgrado de Lingüística Aplicada como estudiante de intercambio. A su lado tenemos a la licenciada Melanie del Carmen Salgado, que es maestra en la Lingüística Aplicada aquí en la UNAM, en nuestro posgrado, y actualmente realiza un trabajo sobre el uso de las metáforas para la construcción de la identidad presidencial en el discurso de toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Ahí está Ruth. Al lado de Melanie tenemos a la licenciada Ruth Romero, que es licenciada en Español y Filología Clásica de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá, y actualmente cursa la maestría en Lingüística Aplicada aquí con nosotros, y sus líneas de investigación son la argumentación y el análisis del discurso. La licenciada Elizabeth Cruz Bueno, que también es maestranda aquí en el programa de Lingüística Aplicada, y ella se concentra en el estudio de la construcción de la identidad en madres solteras cabezas de hogar a través del análisis de sus historias de vida. Y tenemos también con nosotros el día de hoy la licenciada Gloria Ivonne Ángel García, que es igualmente estudiante de la maestría en Lingüística Aplicada. Su trabajo de investigación se centra en la descripción de la ideología neoliberal en la educación superior de México. Y no nos acompaña hoy aquí en la mesa la licenciada Carmen Suárez, que estudia el programa de maestría en antropología, aquí también de la UNAM, porque se encuentra haciendo trabajo de campo, creo que está por ahí ahora en Tierra de Fuego o algo así, bien lejos, pero nos acompaña obviamente en espíritu. El trabajo que les queremos presentar el día de hoy es el resultado de todo un seminario que llevamos a cabo en esta primavera y que se centraba en los modelos mentales y el discurso. ¿Qué es eso? Nosotros entendemos que un modelo mental es una estructura de la mente que construye a través de ciertos elementos disponibles y ciertas experiencialidades previas del sujeto, una versión simbólica de un evento. Entonces nosotros nos hemos abogado a lo largo de este semestre a estudiar los modelos mentales de tiempo, de espacio, de conocimiento, de contexto y sus respectivas instanciaciones discursivas y multimodales semióticas. El trabajo que presentamos hoy se centra en el modelo mental de la identidad y cómo se refleja en un discurso. Y lo queríamos ilustrar en el marco de este foro que se dedica a temas actuales de la realidad sociopolítica del país. Lo queríamos dedicar al caso de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos. ¿Qué es lo que les vamos a presentar a lo largo de esta mesa? Les vamos a presentar un concepto que hemos elaborado que se llama el espacio comunicativo relacional e identitario, por sus siglas LECRI, y nosotros pensamos que el modelo de la identidad, como se da por diferentes actores y las relaciones que se dan entre ellos, se genera como todo un espacio simbólico. O sea, no se trata, ya se me fue aquí, no se trata de un, regresó, no se trata de tener un actor aislado, sino los actores en una sociedad interactúan, se relacionan y construyen conjuntamente relaciones de alteridad y aliedad. Esto es, quién pertenece a mi grupo, quién me es afín en el pensamiento, en la identidad, y quién es diferente a mí, quién es como un enemigo, un alguien que no pertenece a mi grupo. Y estos grupos
ejercen mutua presión, forman esquemas de colaboración y de oposición y conjuntamente crean un espacio comunicativo relacional e identitario. Es una construcción simbólica que se da sobre, digamos, una realidad espacio-temporal y física dada. No necesariamente los datos duros, como a veces escuchamos en los medios, coinciden con las construcciones simbólicas, esto es, con lo que piensan y sienten los actores y cómo se quieren posicionar frente a un hecho. Y eso es justo el tema de hoy. Vamos a ver a través de las instanciaciones discursivas cómo se crean estas relaciones de alteridad y de aliedad, cómo se generan identidades y cómo desaparecen quizás también identidades a lo largo del conflicto de Ayotzinapa. Y en primer lugar vamos a hacer una ubicación espacio-temporal del evento, de los hechos, que nos va a presentar Yuki a continuación, y posteriormente cada una de las ponentes va a presentar un hito, un momento especial dentro de la línea espacio-temporal del evento para ver o recoger en este momento cuál fue la configuración identitaria de los actores en relación al evento de fondo y cómo se van generando espacios simbólicos que finalmente deciden o no un desenlace determinado que ha tenido este caso lamentable. Entonces, Yuki, te pediría que empezaras, por favor, con la descripción del modelo espacial y temporal que hemos elaborado y que forma, digamos, la base para nuestros análisis. Como Sabine explicó, con el concepto de modelo mental, nosotros elegimos un corpus de 60 datos de un total 665 ítems del acervo. Es aproximadamente el 10% del dato total. Consideramos que esos datos permiten construir esquemas prototípicos sobre Ayotzinapa. Yo voy a presentar el modelo mental de espacio y de tiempo. El modelo mental se grafica de la siguiente manera. El eje horizontal significa tiempo. Determinamos que el ámbito de tiempo inicia en el día de la desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre y dividimos de acuerdo de eso los siguientes meses siempre iniciando en el día 26 hasta el fin de la colección de datos el 26 de enero. Son casi 4 meses. En lo subsiguiente, se establece una línea de tiempo, dado que podemos esperar una serie de subeventos a lo largo de estos cortes temporales y elaborar esquemas para cruzar los datos y llegar a observar la distribución general accional mediática. En consecuencia, cruzamos los datos de tiempo con el modelo mental de un evento que exhibe estructura de espacio simbólico. El eje vertical es entonces el eje de los eventos del espacio. El modelo mental de evento que exhibe una estructura espacio-temporal. Nosotros vimos que hay una densificación accional en el periodo de octubre por parte de los agonistas, que son los padres de familia, los estudiantes, la sociedad civil nacional e internacional. También vimos que hay una densificación de acciones en el periodo de noviembre por parte de los antagonistas como la autoridad, el presidente, los policías y los militares. Pensamos que el mes de septiembre, prácticamente en estos eventos corresponde a una fase de inicio de la organización del conflicto social y del inicio de la apertura de un espacio comunicativo relacional e identitario, ECRI, por lo que la mediatización es todavía poca. También los meses de diciembre y enero, por la ausencia de los estudiantes, por las vacaciones universitarias, por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, son un periodo de actividad reducida y cobertura mediática disminuida. También podemos pensar que tenemos los eventos simbólicos
en este espacio comunicativo relacional e identitario por parte de los antagonistas y antagonistas en un esquema de oposición, desde la primera cobertura mediática, pasando por el evento de Llame Cancé, las marchas masivas en el DF y otras ciudades, la última marcha, hasta la declaración de la verdad y historia. Consideramos que todos estos eventos son parte de la construcción simbólica de Ayotzinapa, con claras coordenadas espaciotemporales. Lo que ahora sigue es una evaluación de los ítems del COPS dentro de ese modelo de tiempo y la línea de espacio. Se hablará sobre la construcción del espacio comunicativo relacional e identitario y los movimientos que sufren los agonistas y antagonistas en el esquema de oposición de fuerza sociodinámica de fondo. Le doy la palabra a Melanie. Gracias. Bueno, vamos a revisar entonces primero el primer espacio comunicativo relacional e identitario, o ECRI, que está rastreado el 27 de septiembre de 2014, de acuerdo con las muestras que aparecen en los medios nacionales. Primero vamos a revisar algunas de las muestras lingüísticas y luego vemos más o menos cómo está planteado este momento. En un inicio no hay mucha claridad identitaria ni del agonista ni del antagonista o de la víctima y el victimario. En los periódicos se pueden rastrear como todavía falta de información. Entonces, por ejemplo, como podemos ver ahí, no está muy claro quién es el agonista y se dice, bueno, al menos 5 muertos, 25 heridos y 25 estudiantes desaparecidos, y esta cifra todavía va a estar cambiando conforme va llegando o perdiéndose más información. Acabó con 6 muertes y 17 heridos y la desaparición de decenas de estudiantes del magisterio. Todavía no está bien configurado. Y lo mismo ocurre con el antagonista. Los ataques armados de agentes municipales, comandos parapoliciales y muy posiblemente también sicarios. Todavía no se define estrictamente la identidad de ninguno de ellos. También podemos ver en las muestras lingüísticas que lo que sí está planteado de manera muy clara para este momento es una relación clara de oposición, aunque las identidades no estén definidas con claridad. Entonces, bueno, ahí podemos ver claramente que las muestras lingüísticas lo que muestran o lo que postulan es que hay una oposición en donde uno ha atacado, en donde uno de los actores ha atacado a otro y tiene una relación de oposición. Entonces, por ejemplo, podemos ver los sicarios porque fueron civiles los que dispararon de manera directa, o los policías empezaron a disparar a las 3 unidades y fue cuando cayó un compañero, o en un primer ataque policías municipales apoyados por pistoleros balearon a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, donde 2 de ellos perdieron la vida. Todo esto es una recreación que han hecho los medios, digamos, con respecto a los hechos. Y también podemos ver en las muestras lingüísticas que ya hay manifestaciones de otros actores que, en tanto que las víctimas no pueden hablar, van a hablar a nombre de ellas y van a tratar de acomodarse en este espacio identitario en una relación de colaboración con la víctima. Y bueno, aquí tenemos los ejemplos de la CETEC, que para ese momento va a pedir que a los compañeros se les permita trasladarse a la escuela y que se libere a los detenidos, manifestando un apoyo con los estudiantes. De Tlachinolan, que es la organización de derechos humanos que llevará el caso y que dice: las organizaciones de derechos humanos que hemos acompañado por varios años a los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y emiten una serie de peticiones al gobierno. Los padres que dan sus primeros testimonios en este primer momento, como: vengo a buscar a mi hijo, pero me dicen que se lo llevaron al Ministerio Público de Iguala. Y también el Comité Ejecutivo de la Normal Rural de Ayotzinapa. Todo esto no hubiera pasado si no hubiera intervenido la Policía Municipal. Entonces, con base en las muestras que hemos podido rastrear y de las que ya dimos un pequeño ejemplo, tenemos este primer espacio comunicativo relacional identitario, en donde las características que podemos destacar es que, aunque las identidades todavía no se han construido, hay un esquema prototípico de tragedia, es decir, hay una víctima y hay un victimario.
Y ese esquema prototípico de tragedia está planteado también en un esquema de oposición que además es histórico en México, el del gobierno y la policía atacando a la población. Como ya dije también, lo que no está muy claro es quién es el agonista y quién es el antagonista. No sabemos, todavía no se les ha dado un nombre concreto ni se ha configurado claramente la identidad, pero en vista de que la víctima no puede hablar, lo que sí se empieza a configurar son las relaciones de colaboración, es decir, otros actores que para también construir su propia identidad se muestran en el espacio como colaboradores de la víctima. Y eso es lo que tenemos, digamos, para el 27 de septiembre de 2014. Ahora vamos a pasar al segundo espacio comunicativo relacional identitario, que también me toca presentar a mí, y que ha sido, digamos, el corte para este resultado es el 7 de noviembre de 2014, que es el día en que Murillo Karam dará la primera conferencia de prensa. Vamos a ver primero algunas muestras lingüísticas también. Para este momento ya tenemos ejemplos en los discursos que están hablando sobre el evento Ayotzinapa, primero de la configuración clara del agonista o de la víctima. Se han decantado las manifestaciones que teníamos, antes se hablaba de heridos, de ejecutados, de desaparecidos también, esto se decanta y tenemos ejemplos como nos faltan 43 o porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, pienso, luego me desaparecen, que va apuntando hacia la configuración de un representante de la víctima. También podemos ver en las muestras que una de las características de este segundo momento es el fortalecimiento del agonista o de la víctima. Muchísimas organizaciones, muchísimos actores se van a manifestar con respecto al hecho, entran al espacio comunicativo y lo que intentan decir es yo estoy en colaboración con la víctima. Y eso les permite, digamos, no solo seguir configurando a la víctima, sino definirse identitariamente a ellos mismos. Y bueno, aquí podemos ver algunos, hay muchísimos ejemplos para este momento en el corpus, solo pusimos algunos. En el primer recuadro tenemos las manifestaciones que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando por ejemplo dice, bueno, su dolor es el nuestro, su rabia es la nuestra, o exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, y el desmantelamiento de toda la estructura de Estado que sostiene al crimen organizado. Y también tenemos una muestra de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que dice, si no presentan a los normalistas, que se vaya el gobierno de la República. Esta segunda muestra, en el segundo recuadro, que cosecha un país que siembra cuerpos, que empieza a ser una de las manifestaciones con las que los estudiantes salen a las calles para manifestar su colaboración con la víctima. Y en el último recuadro tenemos un pedacito de una de las intervenciones de los padres. No confiamos en la fuerza del Estado, pues a más de 30 días la respuesta es la misma, que no hay nada. Ellos saben dónde están. Los emplazamos a que lo más pronto posible tengamos otra reunión, pero ya con noticias. Los padres no nos cansamos, estamos llenos de ira, como todo México, estamos decepcionados de la reunión con Peña Nieto. No están muertos, nuestros compañeros están vivos, nos lo dice el sentimiento, afirma. Entonces, también vamos a ver, junto con estas muestras lingüísticas, otras que son ya las del antagonista. Hasta el espacio comunicativo anterior, ellos no habían hablado. Toda la construcción se ha hecho con base en la víctima que dice que ha sido atacada y hay un esquema de oposición. Para este segundo momento ya hay manifestaciones del antagonista y sobre todo lo que hay es un esfuerzo por construir su identidad en aliedad con el crimen organizado. Y esto tiene que ver con un esfuerzo por cambiar la narrativa de los hechos. Entonces, podemos ver aquí tres ejemplos. Uno es Peña Nieto cuando da el primer discurso donde habla sobre los hechos de Ayotzinapa. Lo que va a hacer es lamentar de manera muy particular la violencia que se ha dado, sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que han resultado afectados, y se manifiesta a favor de conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley. Lo que está diciendo es, nosotros no somos el otro, nosotros también somos parte de ustedes, digamos, y aquí hubo alguien muy malo, que es el que cometió los hechos, que es el crimen organizado.
El Parlamento Europeo se va a manifestar también en colaboración con el antagonista cuando dice apoyo al gobierno mexicano en el trabajo conjunto que está desarrollando con organismos internacionales, incluida la Unión Europea. México es un socio estratégico en sus esfuerzos para fortalecer las instituciones y para cooperar en áreas como la seguridad y los derechos humanos. Y esto lo dice cuando se le pregunta sobre el caso Ayotzinapa en México. Y bueno, también tenemos a una de las figuras que más destaca en este periodo, que es Murillo Karam, que igual va a tratar de cambiar la narrativa un poco de los hechos, a diferencia de cómo la han construido las víctimas, y dice: sé del enorme dolor que produce a los familiares la información, un dolor que compartimos solidariamente. Algunas de las personas que se trasladaron al basurero de Cocula llegaron sin vida o inconscientes, y los otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala. Entonces, más o menos con base en estas muestras, establecimos este segundo momento y nos gustaría destacar al menos tres cosas. La primera es la decantación en la construcción de la identidad de la víctima. Como vemos, los ejecutados, los heridos se dan, y aquí la víctima en el espacio simbólico queda como 43 estudiantes desaparecidos. Es interesante porque hay otros casos igualmente graves que se pierden, digamos, de la narrativa. El segundo fenómeno interesante es esta llegada de muchísimos actores que van a fortalecer al agonista, y que ahí, bueno, daría mucho que estudiar, porque al posicionarme yo como en colaboración con el agonista estoy diciendo más de mí que de la misma víctima con la que estoy. Entonces, de hecho, va a haber actores que dicen construirse en alteridad con esta víctima, pero que van a ser expulsados por otros representantes también de la víctima porque no son aceptados dentro del espacio. Ese es por un lado el movimiento que vemos con respecto a la víctima, y del otro tenemos ahora el fortalecimiento también del antagonista, que va a echar a andar a algunas de las figuras más importantes que tiene, muy simbólicas, para que se manifiesten, para fortalecer su propia identidad. Y el esfuerzo fundamental que viene aquí como respuesta a que se suman varios actores a las víctimas va a ser cambiar la narrativa. Y para eso va a decir: nosotros tenemos una relación de alteridad con la víctima, también estamos con ella, formamos parte, y va a tratar de romper la idea de este esquema de oposición tan claro que veíamos al principio y que ahora está aquí trazado con esta línea que rodea casi toda la diapositiva. Y finalmente va a decir quien realmente está en aliedad contra nosotros y nos ha atacado es el crimen organizado. Y bueno, eso es lo que tenemos en los dos primeros. Ahora le paso la palabra a Ruth para que nos explique qué pasa después. Buenas tardes. Les voy a explicar el tercer momento de este espacio comunicativo relacional e identitario. Para esto vamos a ver algunas muestras lingüísticas. Primero de los agonistas. Entonces tenemos de los padres, de Tlachinolan y de los manifestantes. Los padres dicen: están vivos hasta que no se demuestre lo contrario y no podemos fiarnos del Estado porque aquí es una misma cosa que el narco. Tlachinolan dice: no aceptaremos ningún otro resultado que no emitan los peritos forenses argentinos. Y los manifestantes: fue el Estado, fuera Peña y vivos se los llevaron, vivos los queremos. En cuanto a las manifestaciones de los antagonistas, tenemos una de Jesús Murillo Karam, que dice: cuando digo estoy cansado, es que estoy cansado de eso, estoy cansado de una violencia brutal, lo he vivido, lo tengo todos los días, sí me simbra, además de que tenía yo 40 horas sin dormir. Tenemos una de Enrique Peña Nieto, que dice: llegar a la justicia se complica cuando la solidaridad se expresa fuera del orden. No lo digo por aquellos que lo han hecho en paz y expresando un verdadero sentimiento de dolor, pero no podemos aceptar a aquellos que han recurrido al uso de la violencia, al ataque a las instituciones, a lo que ha construido la sociedad mexicana. Y finalmente tenemos una declaración del director del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, que dice: la desaparición de los 43 normalistas es culpa de los padres irresponsables que permiten que sus hijos estudiantes roben autobuses, alteren el orden público y se expongan a perder la vida en manos de delincuentes. Bueno, basados en estas instanciaciones hemos construido este modelo de este momento del espacio comunicativo relacional. Este movimiento, este cuarto movimiento, corresponde al periodo comprendido entre el 8 y el 18 de noviembre. Corresponde también con el momento de mayor concentración y crecimiento de eventos.
fue el periodo de mayor fortalecimiento de los agonistas, como podemos ver, y a la vez el periodo de mayor definición identitaria de los antagonistas. Viene inmediatamente después de la locución por parte de Jesús Murillo Caram, en la que el gobierno establece la verdad por medio de la reconstrucción de los hechos, aunque las víctimas y los ciudadanos no lo reconocieron como tal, sino que más bien la brutalidad y el panorama descrito causó aún más indignación entre los antagonistas. Entonces vamos a ver cómo se modificó este modelo con relación al modelo anterior. Entonces vemos que permanecen Enrique Peña Nieto y Jesús Murillo Caram, quienes no solamente permanecen, sino que además pasan a ocupar el lugar central de los antagonistas. Entonces, con la confirmación de que los cadáveres hallados en las fosas de Iguala no correspondían a ninguno de los estudiantes, se hizo evidente que la desaparición forzada ha venido siendo un modus operandi, una política que recuerda a la no muy lejana Guerra Sucia. Esto es un modelo de conocimiento histórico. Así pues, se define mejor la identidad del antagonista. No es el crimen organizado, porque aunque los padres mencionan al narco, al que desde el comienzo se señaló como principal autor, soslayan su responsabilidad, pues lo equiparan con el Estado y se enfocan en la responsabilidad de este último. El gobierno y el narco son percibidos como aliados que cooperan entre ellos. Esto debilita al gobierno. Por otra parte, tampoco son casos aislados. Más bien se trata de un modo de actuar convencional. El Estado trata de desligarse de sus componentes, de mostrarse como una entidad suprainstitucional que condena los actos de los criminales, buscando de este modo evadir la responsabilidad que le pueda caber. Por tanto, tampoco se trata de los niveles inferiores. Vemos que desaparecen el alcalde de Iguala y el gobernador de Guerrero. ¿Quién es el antagonista? El antagonista, por tanto, es el Estado. Y el presidente en cabeza de este. Todo el Estado está corrompido. Parafraseando a Jesús Murillo Caram, Iguala sí es el Estado mexicano. El Estado es responsable. Por esto el grito de fuera el Estado, fuera Peña Nieto. Por su parte, Enrique Peña Nieto se va de viaje a China y Australia del 9 al 15 de noviembre, evadiendo pronunciarse con respecto a la conferencia de prensa de Jesús Murillo Caram. Cuando regresa, se centra en la violencia de los vándalos, con lo que busca debilitar a los manifestantes y a los reclamantes, al mostrar como una agresión contra la sociedad mexicana en su totalidad y contra las instituciones. Quisiera resaltar que este modo de actuar del gobierno, de tratar de distanciarse y desvincularse de sus elementos componentes, rehuyendo así la asunción de su rol de antagonista, es una constante en este esquema de oposición de fuerzas. El gobierno busca asimilarse y desplazarse del lado de los agonistas. Sin embargo, siempre es repelido con fuerza por estos, regresándolo de vuelta a su rol efectivo. Este es el de antagonista, como se puede ver en el caso de Murillo Caram, quien fue cuestionado por el "ya me cansé" que lo alejó de los agonistas, pero él, por medio de sus explicaciones, trató de solidarizarse nuevamente con ellos. Sin embargo, no lo consiguió, y la respuesta fue el hashtag del que ya se habló hoy, "ya me cansé", que fue trending topic mundial durante 26 días, y se complementaba con cosas como "ya me cansé del miedo". Aunque este hashtag fue atacado, fue rehabilitado en diferentes versiones como "ya me cansé 2", "ya me cansé 3". En el caso, otros que permanecen en el esquema son los peritos argentinos. Estos no solo permanecen, sino que también se fortalecen. Se encuentran en relación de colaboración con el agonista y en relación de oposición con el antagonista. Aunque en su pronunciamiento hacen hincapié en su imparcialidad, ellos fortalecen a los padres de familia a los padres a la vez que debilitan al gobierno, pues al cuestionar los discursos y las versiones de este último, legitiman los reclamos de los familiares con un sustento científico. También permanece Tlachinolan, que se mantiene a lo largo del tiempo, pues es el vocero de los padres, y el Tlachinolan fortalece constantemente a los padres. También reconoce la importancia de la colaboración de los peritos argentinos y establece la legitimidad de lo que ellos puedan llegar a dar como resultado. Vemos que también permanece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se fortalece. El ejército se reúne con los padres, los fortalece por medio de su solidaridad y con su oposición a las clases gobernantes. En el comunicado que dan a conocer durante este periodo, establecen también un esquema de oposición como este, pero los papeles de agonista y antagonista son asumidos por entidades más abstractas: los de arriba, los poderosos, los políticos, versus los de abajo, los débiles y los excluidos. Ahora, ¿quiénes desaparecen? La desaparición más importante de este esquema es la del padre Solalinde, quien es desvinculado por solicitud expresa de los padres, y esta desvinculación fortalece al oponente, pues crea división entre los aliados. Aparecen, y esto es muy importante en este periodo, primero los manifestantes, quienes son principalmente estudiantes,
y acusan y confrontan al Estado, al cual debilitan en cuanto hacen evidente la magnitud del descontento y la indignación que han provocado los hechos. Al mismo tiempo, fortalecen a los padres al solidarizarse con ellos. También aparecen en este momento los vándalos o infiltrados, aparecen junto con los manifestantes e inducen a la violencia, sin que quede del todo claro de quiénes se trata. Estos debilitan a los manifestantes y por tanto a los familiares a quienes los apoyan, causan ruido, división y distracción, con lo que el gobierno se fortalece, pues mientras tanto él permanece firme y unido. Además, justifican la brutalidad policial empleada contra los manifestantes con el fin de amedrentarlos. Y finalmente vemos que aparecen los forenses de la UNAM, particularmente la doctora, supongo, Valencia Caballero, quien es jefa de la unidad de investigación de la licenciatura en Ciencias Forenses y que en ese momento de alguna forma valida los resultados, los hechos que narró Murillo Karam, diciendo que es científicamente probable que haya ocurrido de ese modo, aunque posteriormente ya dijeron que no era posible. Y finalmente tenemos esta muestra del director de COAE, que es muy curiosa puesto que esboza una teoría según la cual a los padres les cabe la responsabilidad por no impedir que sus hijos se enfrenten a la autoridad y encuentra que existe una relación de proporcionalidad entre las supuestas causales y las consecuencias de los actos. Y ya con esto termino mi periodo. Buenas tardes, a mí me toca el movimiento 4. El movimiento 4 corresponde a las fechas de entre el 21 de noviembre y el 2 de diciembre. En este lapso de tiempo transcurren dos eventos importantes. Uno va a ser el del 27 de noviembre, día en el que el presidente Enrique Peña Nieto da un discurso sobre las 10 medidas que el gobierno va a tomar a raíz de la tragedia de Ayotzinapa. Y el segundo evento es el del 1 de diciembre, día de la marcha del Zócalo en la Ciudad de México. Bien, el primer evento no es relevante en cuanto al plan estratégico, en cuanto a estas 10 medidas que quieren dar para combatir al crimen organizado. Es importante porque en este discurso se reorganizan los elementos y las relaciones del evento de Ayotzinapa. Se reconfigura al antagonista como el grupo criminal para mostrar al gobierno en oposición a ellos. Y vemos en pantalla, en la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional que no podemos ignorar. Un grupo criminal que controlaba el territorio de varios municipios, autoridades municipales que eran parte de la propia estructura de la organización delictiva, policías municipales que en realidad eran criminales a la orden de delincuentes. Aquí queda configurado el antagonista. Y se reconfigura el agonista, como el gobierno en colaboración con la ciudadanía. Y dice, como presidente de la República, como padre de familia, como ciudadano mexicano, comparto el dolor, la angustia, la incertidumbre y la exigencia de justicia de la sociedad entera. El discurso de Peña Nieto es una estrategia donde puede verse un desplazamiento en la que él como antagonista se pasa del lado del agonista, reconociéndose en alteridad con la ciudadanía, ¿no? Yo soy como ellos, yo soy parte de ellos. Dice como presidente, como padre familia, como todos. ¿Cómo lo hace? Lo logra al unirse del grito "Todos somos Ayotzinapa". Peña Nieto usa el mismo discurso de batalla del agonista y con ello se posiciona en colaboración con él. Peña Nieto finaliza el discurso diciendo: el grito de "Todos somos Ayotzinapa" demuestra ese dolor colectivo. El grito de "Todos somos Ayotzinapa" es ejemplo de que somos una nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad. El grito de "Todos somos Ayotzinapa" es un llamado a seguir transformando a México. Este movimiento reestructura un nuevo modelo del cual emerge una nueva historia. El gobierno haciendo frente al grupo criminal para parecer un gobierno defensor y un gobierno protector de la ciudadanía. Peña Nieto, al apropiarse del discurso del otro, se roba la identidad del grupo agonista. Impone con sus palabras la verdadera historia y con ello marca el inicio de la consumación del grupo de lucha. Como respuesta al discurso de Peña Nieto, al no ser reconocido como una alteridad, en la marcha del 1 de diciembre los manifestantes dan a conocer su postura, su rechazo y dicen en pancartas: Peña Nieto, tú no eres Ayotzinapa, EPN, tú no eres Ayotzi, eres Atlacomulco, el Estado es el culpable.
Los padres de los normalistas de la misma manera. Peña Nieto, tú no eres Ayotzinapa, tú no eres pueblo, no nos representas. Quiero decirle a Peña Nieto que él no es Ayotzinapa, nosotros sí tenemos dignidad. Y los estudiantes de la normal, esta normal ha estado en lucha permanente y el Estado se ha encargado de hostigarnos permanentemente. La respuesta del grupo agonista exhibe el despojamiento de la identidad, porque no hubo una propuesta nueva, no hubo un discurso nuevo que tratara de definir nuevamente la identidad de la ciudadanía, sino que por el contrario hubo un contradiscurso que rechazaba la imposición de la historia contada por Peña Nieto. Además, da muestra de la construcción de la identidad de la sociedad civil siempre en oposición al otro. Tú no eres, ¿no? En todo el discurso, tú no eres Ayotzi, tú no eres. Entonces, su identidad siempre está construida en esa oposición. Bien, como puede observarse en pantalla, este es el esquema de oposición contestatario más marcado. Ambos polos se apropian discursivamente en defensa de la causa de los 43 normalistas, es decir, en las marchas ellos dicen que están defendiendo la causa, por el otro lado el gobierno también está defendiendo la causa. La ciudadanía, como puede verse, muy fuerte del lado de los agonistas, rechazando el discurso de Peña Nieto. Por el otro lado, el gobierno imponiendo su verdad, haciéndose cada vez más poderoso. Y al final el gobierno consigue aniquilar al grupo ciudadano, imponiéndose y despojándolo de su identidad. El movimiento social reacciona, pero su reacción no le permite definirse a sí mismo sin necesidad de la oposición. El gobierno ya no responde a esta reacción, se sale del juego discursivo. Ya ha dicho lo que tenía que decir, ya ha investigado lo que tenía que investigar y es momento de superarlo, ¿no? De darle la vuelta. El agonista se queda solo en el enfrentamiento, ya no hay contra quién luchar, el resultado, el agonista se consume. En este punto, el crimen organizado, la misma desaparición de los normalistas, parece carecer de importancia en la escena. Se vuelve solo el pretexto del enfrentamiento añejado entre sociedad y gobierno, que ha de terminar de la misma manera que siempre. En resumen, este movimiento marca el inicio del fin de Ayotzinapa, entre otras razones, como la salida a vacaciones de los estudiantes, como las fiestas decembrinas, como algunos otros hallazgos que dio a conocer el gobierno, que ya es sabido, es explotado con el fin de olvidar el movimiento. Cedo la palabra a Ivonne, quien terminará con el último movimiento. Bueno, yo voy a explicarles precisamente el ECRI 5, que denominamos verdad histórica, es el ECRI final, y comprende el periodo del 3 de diciembre de 2014 al 27 de enero de 2015. En pantalla observamos algunas de las instanciaciones lingüísticas más importantes de los actores protagonistas del periodo y las voy a retomar más adelante. Observamos que la participación discursiva de parte de los agonistas es prácticamente nula, mientras que el discurso de los antagonistas, específicamente de Peña Nieto y de Murillo Karam, es decir, de la PGR, predomina en el corpus correspondiente a este periodo. En este último recorte de tiempo, como ya lo mencionó Elizabeth, tiene lugar el periodo vacacional de diciembre-enero, lo que consideramos que es un factor muy importante que promueve el declive del mismo y, bueno, eso se va a observar desde el ECRI anterior. Este declive se ve reflejado, entre otras cosas, en la disminución de los pronunciamientos por parte de los agonistas, lo que significa un debilitamiento de este grupo. Aquí en pantalla tenemos al modelo y vamos a comenzar a explicar un poco los agonistas. Respecto al ECRI anterior, observamos que desaparecen la mayoría de los agonistas, sobre todo es muy importante la desaparición de los estudiantes de las distintas universidades. Observamos también que el evento se localiza, es decir, las manifestaciones, la mayoría de ellas tienen lugar sobre todo en distintos puntos ahora del estado de Guerrero únicamente. Se mantienen los padres de familia de los normalistas, los manifestantes, sin embargo, estos se constituyen ya únicamente por organizaciones locales, como Tlachinolan, que ya se mencionó, la CETEC, y la ciudadanía también se mantiene, pero ya muy debilitada. Esto lo determinamos a pesar de que en el corpus que conformamos casi no hubo instanciaciones lingüísticas de ellos,
Sin embargo, sí las hubo en el acervo, por eso determinamos que se mantienen. Como a lo largo del evento, estos actores mantienen un esquema de cooperación entre ellos y uno de oposición contra el Estado. Es importante mencionar que en este último ECRI, los medios, siempre presentes a lo largo del evento, tienen una relación y una participación muy importante, puesto que en este periodo la mayoría de los discursos son reconstrucciones de los hechos de la noche del 26 de septiembre, discurso referido y opinión y críticas de diversos autores. Los medios que más participan en este periodo son Proceso y La Jornada, quienes establecen un esquema de cooperación entre ellos y con los estudiantes, padres de familia, etc., y uno de oposición contra el gobierno federal. No obstante, a pesar del apoyo a los agonistas, ya no se fortalece este grupo. Respecto a los antagonistas, bueno, como observamos en pantalla, estos se fortalecen cada vez más, lo que se ve reflejado precisamente en un mayor número de pronunciamientos. Esto a su vez provoca un mayor debilitamiento de los agonistas. No desaparece ningún actor, sino que se mantienen y de hecho se refuerzan más, sobre todo Peña Nieto y el gobierno federal. Se mantienen esquemas de cooperación entre EPN y la PGR, entre Peña Nieto y la sociedad en general y específicamente con la sociedad guerrerense. De hecho, se autonombra aliado de ellos, lo que observamos en el siguiente ejemplo. El gobierno federal es gran aliado de los guerrerenses. En eso estamos trabajando, afirmó Peña Nieto. En su discurso, la autoridad expresa entender lo sucedido, pues se concibe como parte de los agonistas, como ya explicó Elizabeth en el ECRI pasado. Al mismo tiempo, invita a la sociedad a salir adelante y parece intentar resignificar el hecho como uno cuasi positivo, a partir del cual surgirá un México distinto, más seguro, que lo hará un mejor país. Esto lo vemos cuando Peña Nieto expresa: superemos esta etapa, demos un paso hacia adelante para que haya mejores condiciones en el Estado. Otro ejemplo es: el hecho debe dar pauta a un cambio, para que sea el desarrollo lo que nos permita propiciar paz y armonía entre la sociedad, y eso depende de todas y de todos, de la sociedad y del gobierno. También es importante que se habla ahora del caso en términos genéricos. Ahora ya no se habla de Ayotzinapa, se habla de caso Iguala o de la investigación. Cada vez hay menos incidencias de esta palabra, que es el nombre de nuestro modelo mental. Un ejemplo es: está muy claro que México debe ser otro a partir de lo ocurrido en Iguala. Así, de manera general, observamos que en este periodo hay un fortalecimiento del gobierno federal, lo que, como ya mencioné, da lugar a un mayor debilitamiento de los agonistas. Peña Nieto mantiene un esquema de una posición presidencialista y se fortalece a través de actores como la PGR, específicamente de Murillo Karam, quien después de su participación en la última conferencia de prensa el 27 de enero de 2015, cumple esa tarea y desaparece. Por eso lo vemos un poco más en pequeño en pantalla. Consideramos que el último evento lingüístico importante tiene lugar precisamente en esta conferencia de prensa. Y bueno, fortalece a los antagonistas, específicamente al gobierno federal, pues se reafirman los marcos en los que se desarrollan sus discursos. Además, reafirma su esquema de colaboración con otras instituciones federales fuertemente consolidadas, como la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes, de acuerdo con este esquema, trabajan en conjunto, es decir, en colaboración, para detener a los responsables, que en este caso serían los integrantes de Guerreros Unidos. Otro esquema de colaboración que se mantiene es con los familiares de las víctimas y con la sociedad en general. Así, el último ejemplo lingüístico que consideramos de mayor relevancia es, como ya dije, el de Murillo Karam en esta última conferencia de prensa, y dice: esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy. Consideramos que estas declaraciones, así como las mencionadas anteriormente por parte de Enrique Peña Nieto, constituyen, como en todo momento, una táctica discursiva por parte del antagonista que finalmente da lugar a la consumación del evento y a su resignificación como un problema que ya no concierne al Estado, pues ellos ya le han dado solución, sino como uno particularizado que responsabiliza al crimen organizado.
con lo que aniquilan completamente el movimiento. Con eso terminamos la explicación de los ECRI, los momentos, y para finalizar, Yuki va a dar las conclusiones. Muy bien, hemos visto el desarrollo de este espacio simbólico, de esta construcción identitaria y de los movimientos de los actores tratando de ocupar simbólicamente este espacio, de tener prevalencia ahí. Y llegamos a un par de conclusiones que les queremos compartir. Clásicamente, o sea, esto es un conflicto clásico, mejor dicho, dentro de los conflictos en México, porque se da mayoritariamente entre estudiantes y la autoridad o el gobierno, y involucra muy momentáneamente o con menor participación a otros sectores de la ciudad, ¿no? que es más puntual en algún momento, o hay un punto álgido y desaparecen nuevamente, ¿no? Mientras que los estudiantes se mantienen siempre como en ese esquema de oposición. El antagonista, aquí lo que es la sociedad, generalmente no construye un discurso propio, sino siempre es contestatario a la autoridad, que eso también es una particularidad sumamente interesante. O sea, aquí la oposición se construye una identidad relacional, o sea, en relación a lo que está sucediendo en el gobierno, en una figura de autoridad, y esto obviamente luego va en detrimento de la identidad individual y puede haber un robo de identidad, una usurpación de la misma, ¿no? Y aquí el gobierno, el antagonista, se apropia del discurso. O sea, el claro ejemplo que vimos antes fue: todos somos Ayotzinapa, yo, Enrique Peña Nieto también. Es eso de robarles a los otros parte de su identidad, y un movimiento que en sí es débil se debilita aún más. Entonces, otra cosa que hemos visto, que obviamente habrá que discutir más, explorar más, que los contenidos se quedan frecuentemente a nivel de consignas que son contestatarios. Fuera EPN, fue el Estado, esto, lo otro, pero no hay una construcción propia de un discurso, el cual no es tan fácil de desarmar, digamos, del otro lado. Las consignas no fortalecen a largo plazo el sentido de un nosotros, de una sociedad civil, sino se quedan como en un momento de evento. O sea, me voy a manifestarme, ahí me siento como parte de, y al día siguiente se desvanece ese sentimiento de nosotros, de esa alteridad compartida. Y el gobierno tiene una estrategia perfecta, que es la pasividad, para desgastar y debilitar a los agonistas, ¿no? En momentos claves no hay contesta, no hay una respuesta, y entonces baja el nivel de manifestación en algún momento, porque ya no tengo a quién contestarle. Como el discurso, acuérdense, siempre es contestatario. Si el otro se queda callado, ya no ofrece una pantalla de proyección o un esquema de oposición. Yuki. Oh. Okay. Siguiente, es decir, el espacio comunicativo relacional identitario de Ayotzinapa nos enseña que se tiene a reproducir las identidades fijas y rígidas, al igual que nos muestra que el conflicto de fondo persiste aunque el evento se haya consumido. También nos enseña que hacen falta nuevos caminos en la oposición, y finalmente que se requiere que la sociedad civil adquiera una identidad reformulada. En conclusión, nosotros pensamos que el modelo de ECRI nos ha permitido conocer las relaciones entre los diferentes actores alrededor del evento de fondo, y también podemos decir que muestra ser un instrumento útil para describir las relaciones entre discurso, sociedad y acción. Pero
nuestra investigación todavía está en la primera etapa. Por eso, consideramos que se requieren estudios adicionales para determinar con mayor precisión las relaciones de alteridad y ariedad de fondo. En fin, se necesitan más investigaciones relacionadas al tema. Los investigadores y académicos tenemos la obligación moral, social y académica de contribuir para el esclarecimiento de la verdad. Es nuestro papel. No lo renunciamos. Espero que nuestro estudio sea un aporte hacia la verdad y la paz que nuestro mundo tanto requiere en estos tiempos. Es todo. Gracias.